acá con el gran profesor Mariano Rocabao, una eminencia, ¿no es cierto?, en los aspectos funcionales, no solo de la ATM, ¿no es cierto?, sino que esta unión, de este 50 y 50 que tantas veces nos ha enseñado y que tratamos de aplicarlo cada vez que evaluamos un caso. Algo contábamos nosotros, Doc, que en el webinar anterior, que la evaluación la hacemos desde el punto de vista funcional apenas el paciente llega, porque nos interesa determinar justamente cómo es la posición inicial de tratamiento. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que puede tener una asimetría, por ejemplo, nos interesa mucho poder descartar todas las instancias que hagan que esa asimetría no sea necesariamente una cosa estructural, sino que pueda ser funcional. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra evaluación funcional va asociada a eso. Y después, cuando ya vamos entrando en las sintomatologías del paciente, es donde entramos a esta área del mapa del dolor y de toda la ocultación de los músculos que tienen que ver con la masticación y los estabilizadores, ¿no es cierto?, cervicales, para justamente intentar encontrar cuál es esta línea de tratamiento que requiere nuestro paciente. Entonces, un poco la idea de esta conversación es preguntarte a ti, desde tu experiencia, ¿qué consejo nos puedes dar a los que estamos con algo ya de camino andando y sobre todo a los que están empezando con estos conceptos de cómo enfrentar el diagnóstico desde el punto de vista funcional? Como así, ¿cuáles son los datos tips como para empezar con esto? Bueno, mira, el, yo primero que nada les agradezco que me hayan invitado. ¿Eh? Tú sabes perfectamente bien que con Lucho tenemos una amistad de muchos, muchos años. ¿Eh? Y hemos estado en esta batalla de la articulación temporomandibular desde hace ya bastante tiempo. No digamos cuánto, no te preocupes. Pero yo tengo una visión bien especial. No sé si será especial, pero siempre sigo esa visión. Para mí son tres cosas fundamentales. Y yo siempre parto de adentro hacia afuera. Es decir, primero, articular. Segundo, los elementos que mantienen la articulación unida, tejido conectivo, cápsula, ligamento. Y tercero, el grupo muscular. Utilizando un poquitito el concepto también de tipo neurológico, que las articulaciones y los músculos que atraviesan esa articulación tienen la misma inervación. Claro. Por lo tanto, si yo tengo por algún motivo una irritación interna articular, como respuesta, ¿qué voy a tener? Una respuesta de tipo muscular. Claro. ¿Qué significa la respuesta muscular? Una contracción muscular es sinónimo de presión interna articular. Perfecto. Y la presión interna articular vuelve a producir irritación y nueva contracción muscular. Entonces se produce un círculo vicioso. Entonces, cuando concurren estas situaciones juntas, partir siempre de adentro hacia afuera, todo lo que es, nosotros llamamos intracapsular. Claro. Luego capsular ligamentoso, que también tienen la misma inervación que la articulación y los músculos, pero no tienen capacidad voluntaria. Exacto. El que se contrae es el músculo. Entonces yo parto de adentro hacia afuera. Y de adentro hacia afuera, indudablemente, lo que tenemos, fundamentalmente, afortunadamente, que esta es una articulación sinovial. Punto. Como una rodilla, como un codo, como un hombro, son todas articulaciones sinoviales. Claro. Por lo tanto, tenemos que respetar lo que se llama la fisiología de las articulaciones sinoviales. Y eso se parte por dentro. ¿Por qué? Porque la sinovial es la pared interna de la cápsula. Claro que sí. Tenemos la cápsula por fuera y las sinoviales por dentro. Pero estas sinoviales son estructuras que no solamente producen el líquido sinovial para lubricación y nutrición de las superficies o del cartílago articular, sino que también están vascularizadas y a través de su vascularización reciben inervación. Por tanto, son estructuras vascularizadas, inervadas. Y si tú ves, están ubicadas en los extremos articulares. ¿Por qué? Porque el cartílago articular no duele, no tiene inervación. El disco tampoco duele, no tiene inervación. La eminencia articular, en su superficie articular, tampoco duele porque no tiene inervación. Si tuvieran inervación, nunca tendríamos enfermedad degenerativa. Es porque nos avisaría nada. Con la boca abierta, digamos. Entonces, ¿qué duele? Las sinoviales. Las sinoviales. ¿Te fijas? Y las sinoviales, si tú te fijas, como en toda articulación, están ubicadas en los extremos articulares. Claro.
Entonces, los extremos articulares determinan zonas que no son articulaciones, básicamente. Entonces yo tengo que mantener la función alejado de estos extremos articulares. Como esta es una articulación doble, porque tiene un disco, y el disco significa dos, divide la articulación en dos. Es una articulación que es cóndilo discal inferior y una articulación que es disco temporal superior. Por lo tanto, tengo una articulación sinovial cóndilo discal con sus sinoviales anteriores, inferiores, posteriores, inferiores y también laterales y mediales. Pero toda la articulación cóndilo discal inferior está rodeada por sinovial. Entonces, todos los extremos del cóndilo con el disco, en los tres planos del espacio, sagital, coronal, axial, está rodeada de sinovial. Entonces yo tengo que mantener el cóndilo moviéndose dentro de un espacio funcional, alejado de su extremo. Y en la parte superior, que es la disco temporal, también es una articulación sinovial doble, que tiene sus sinoviales anteriores superiores, posteriores superiores, que están relacionadas con el borde posterior denso del disco y el borde anterior denso del disco, y también de lateral a medial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cóndilo se relaciona con las sinoviales inferiores, cóndilo discales. Pero el disco, a través de su borde anterior denso, digamos, tiene una relación directa funcional con las sinoviales anteriores superiores y su borde posterior con la sinovial posterior superior. Entonces el disco compromete las sinoviales superiores y el cóndilo compromete las sinoviales inferiores. Entonces, eso nos da una situación de observación clínica interna fundamental, ¿te fijas? Porque déjame mostrarte una diapositiva anatómica. Tenemos los dos componentes fundamentales, ¿no es cierto? Cráneo y mandíbula, con sus características propias. Pero te muestro esta visión anatómica para no olvidar que la fosa del temporal, la fosa, que es un componente articular, es dependiente de la posición del cráneo. Claro. Por lo tanto, nunca podemos pensar, o no debemos pensar, que la fosa está estable o que está en una posición horizontal. Por supuesto. Porque las fosas son dependientes de la posición del cráneo. Y una vez que este cráneo tiene una posición estable tridimensional, sagital, coronal, axial, yo puedo comenzar a pensar qué voy a hacer con los cóndilos de la mandíbula y dónde los voy a ubicar en esa posición en la fosa del temporal. Entonces, dentro de este concepto, yo soy fosista y los odontólogos son condilistas. Totalmente. Entonces, el odontólogo siempre está pensando dónde tengo que ubicar el cóndilo en la fosa del temporal. O si está fuera o si está dentro, para ver si es que tenga alguna Claro, si está validez tipo arriba, sistema mandibular. abajo, adelante, afuera, donde está, pero siempre piensan que la fosa está ahí, esperando que el cóndilo de la mandíbula se adapte a esa posición. Yo soy fosista, yo primero determino la posición de la fosa, después determino la posición del disco en la fosa, para luego pensar dónde corresponde el cóndilo en el disco en la fosa del temporal. Ya, profe, y si yo quiero justamente validar mi posición de la fosa y saber cuándo yo lo tengo que derivar a un superkine, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago clínicamente? Bueno, aquí lo vamos a ver. Excelente. Lo primero es tomar esta idea que nosotros podemos identificar el polo lateral del cóndilo. No sé si ves la flecha amarilla mía. Sí, la veo, perfecto. Bueno, esta es una articulación derecha donde tú visualizas el polo lateral del cóndilo. Y lo puedes ver ¿por qué? Porque no tenemos fosa lateral, solamente tenemos fosa medial. Claramente. Entonces, eso hace que sea muy asequible una relación clínica fácil de identificar el cóndilo. En la diapositiva derecha, tú ves todo el polo lateral del cóndilo cubierto por una cápsula articular tridimensional, lateral, anterior, posterior, medial, que viene desde la parte superior de la fosa y el arco cigomático y envuelve totalmente la articulación. Pero si yo llevo la mandíbula levemente hacia adelante, como en una protrusiva, el cóndilo sale hacia afuera
y observamos que puedo tener acceso a ese cóndilo en todas sus dimensiones. Entonces, cuando nosotros vemos este video tan visto, ¿no es cierto?, fantástico, de los cortes de Westeson, vemos cómo con el cóndilo, con el disco, cóndilo discal, es una relación convexo-cóncava, disco temporal cóncavo-convexa. ¿No es cierto? Un elemento bicóncavo, básicamente. Pero dentro de esta función, los movimientos del cóndilo, ustedes ven cómo va comprometiendo el borde inferior del disco hasta que compromete al borde anterior del disco. Bueno, en esta zona anterior, ahí está la sinovial anterior inferior. Por lo tanto, cuando el cóndilo llega a esta zona, ya nos está informando de que algo está sucediendo a ese nivel y nos manda una señal hacia la superficie, que es una sensibilidad. No es un daño tisular, sino que el paciente te puede decir, yo siento que algo tengo. Bueno, esa es sensibilidad. ¿Te fijas? Y esa sensibilidad está dada por estas zonas articulares. Luego, ustedes ven que el disco sigue trasladando el sentido anterior de la eminencia articular y el borde anterior denso del disco se mete por allá adelante y arriba a la sinovial anterior superior. Ese es un dolor distinto. Entonces el cóndilo comprometió al disco en su parte anterior, pero el disco comprometió el componente temporal. Son dos sinoviales independientes. Y lo mismo va a suceder en su parte posterior. Ustedes ven que la parte posterior del cóndilo con el borde posterior del disco tiene una zona abierta que es la sinovial posterior inferior y en la parte superior una zona abierta que corresponde a la sinovial posterior superior. Por lo tanto, cuando esta articulación vuelve a su posición habitual, el cóndilo comienza a entrar en contacto con la sinovial posterior inferior, cuando el cóndilo está hacia atrás. Y luego el borde posterior denso del disco entra en contacto con la sinovial posterior superior. Y en esa posición estás en relación céntrica. Si miras la diapositiva del lado derecho, hay 8 números en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que esta articulación se mueve en los 3 planos del espacio, compromete estos 8 puntos básicos. Perfecto. Entonces, va comprometiendo la sinovial anterior inferior, luego va a la sinovial anterior superior, va a pasar por el borde lateral del cóndilo, que corresponde al dolor 3, que es el ligamento colateral lateral. Cuando se va hacia atrás y hacia abajo, comienza a distender el ligamento temporomandibular, que es el dolor 4. Entra en la zona 5, que es la sinovial posterior inferior, y luego, por esa contracción muscular de parafunción, el cóndilo comienza a irse hacia arriba y empieza a comprometer en la parte superior a la sinovial posterior superior, que es el dolor 6. Y si se sale de esa posición, compromete el ligamento posterior, 7, y cómo el ligamento se inserta en el borde posterior denso del disco, que sería el 8. Entonces tenemos básicamente... En ese sentido, un disco bien posicionado nunca va a tener dolor 7 u 8. Cuando tenemos un dolor 7 u 8, porque ya el disco no está bien posicionado. Claro, entonces los dolores 1, 2 y 3 fundamentalmente son por exceso de movilidad del cóndilo dentro de la fosa y la eminencia articular. Claro. Es funcional. Un paciente que abrió mucho la boca, un paciente que se come los dientes, que se come los dientes anteriores, que se come un canino, están comprometiendo siempre las sinoviales y la zona lateral de la articulación, funcional. Cuando ya se mete en la zona 5, que es la posterior inferior, tiene que haber un problema oclusal de por medio. Para que un fulcro, por ejemplo. Posición, claro. Tiene que haber una interferencia oclusal. Entonces, yo divido la parte anterior de la articulación y la parte posterior. La parte posterior, mucho en relación con la parte oclusal. Interferencias oclusales, fulcrum, asimetrías del maxilar superior con inferior, esos problemas de ustedes, los ortodoncistas. ¿No es cierto? Pero la parte anterior es funcional. ¿Cómo funciona el paciente? Eso se llama control motor. Entonces, cuando el paciente pierde ese control motor con dientes o sin dientes, compromete mucho las estructuras anteriores que pasan desapercibidas. Perfecto. ¿Por qué? Porque siempre se ha enseñado que la articulación temporomandibular, cuando duele, es que duele el ligamento posterior. Entonces, le echan siempre la culpa al ligamento posterior, cuando el ligamento posterior está muy lejos de la patología final.
Pero la patología inicial parte por dolores articulares anteriores laterales de la articulación. Y esos no se diagnostican, porque nadie les ha enseñado a cómo palpar una articulación en su parte anterior, cómo palpar un ligamento colateral lateral. ¿Te fijas? Entonces el mapa te orienta con respecto a qué es lo que está sucediendo en las zonas sensibles que te pueden dar dolor, intracapsular o periarticular, Profe, que luego van a comprometer la parte muscular. Cuando uno no tiene mucha experiencia, básicamente uno se confunde mucho porque, claro, uno logra sentir el cóndilo y puedes diferenciar entre anterior y posterior. No sabes dónde estáis tocando porque básicamente te vas a hacer, ya, logra ver la mandíbula hacia adelante, desplaza el cóndilo, siente el polo lateral, te vas hacia adelante y duele. Y te vas hacia atrás y no duele. De alguna manera, eso te puede guiar. Pero por supuesto, porque te está diciendo que el problema es dinámico. Exacto. Y no oclusal. Perfecto. O sea, no es necesario que yo trate de buscar la sinovial anterior inferior no. O la superior. Mira, si lo fantástico de esta situación, si tú ves esta articulación y tú palpas la zona anterior, aquí tienes la eminencia articular, el disco y el cóndilo. Eso no lo puedes perder, es decir, lo vas a ver. Si te duele esta zona anterior, ya sabes que algo está haciendo que el cóndilo funcione en forma repetitiva en sentido anterior. Una hipermovilidad, exceso de protrusiva, exceso de lateralidad hacia el lado contrario. Exacto. Pero si te duele posterior, lo más probable es que ya haya una interferencia oclusal, o sea, la oclusión entra como un factor importante cuando hay dolor posterior articular. Una mordida baja, incisivos anteriores, que se yo, intruidos, que influyen en la posición de la mandíbula final en máxima intercuspidación, fulcros unilaterales, etc. ¿Te fijas? Entonces, la parte posterior del articular, una relación directa con la oclusión, y la parte anterior articular directamente con la dinámica de la mandíbula. Tremendo. Muy bien. Entonces, por eso que esta es una articulación sinovial doble, una cóndilo discal inferior y una disco temporal anterior, con sus sinoviales anteriores y posteriores muy bien definidas. Están en los máximos extremos articulares. Entonces, ¿por qué me interesa tanto esta situación? Porque ustedes son los campeones de la relación céntrica. Nos gustaría. Pero el problema es que la relación céntrica es tan, como te dijera, que confunde. Sí, claro. Porque fíjate que en la historia, en el mundo entero, se han descrito 23 relaciones céntricas en la articulación temporomandibular, en un periodo aproximado de 50 años. Entonces, si tú miras otra articulación sinovial, una rodilla, también tiene relación céntrica. ¿Se acuerdan de que la relación céntrica no es una terminología odontológica? Sí es una terminología que los odontólogos, digamos, la captaron para ellos, pero es una terminología de las articulaciones sinoviales. Todas las articulaciones sinoviales móviles del cuerpo humano tienen relación céntrica, pero tienen una sola. Es una sola relación céntrica para la rodilla, para el hombro, para la cadera, etc. Sin embargo, hoy día se enseñan todavía 7 relaciones céntricas en las distintas universidades del mundo. Entonces, ¿cómo no va a ser confuso? Tremendo. Todos tienen razón. ¿Por qué? Porque si tengo 7 posibilidades, escojo una y no me resultó, me voy a la 2. Claro. Y si no encuentro la 2, me voy a la 5. Bueno, eso es lo que, un poco lo que estamos haciendo con Lucho es eso, es tratar justamente de que un poco da lo mismo la definición que tenga relación céntrica, en el sentido de que lo que queremos son pacientes que no tengan limitaciones funcionales, que no tengan daño estructural y que básicamente no tengan sintomatología con libertad de movimiento. Claro, ¿Tú lo has escuchado, Lucho, que cómo sí, es es que sí tiene que ser, si es una articulación sinovial, tiene que tener congruencia de sus superficies articulares. Exacto. Eso es RC, relación congruente de la superficie articular. Entonces, ¿cómo veo yo esta relación congruente de la articulación temporomandibular? Lo primero, trazo una línea horizontal que es tangente al borde inferior de la eminencia. Por lo tanto, yo digo, lo primero que tengo que tener es un cráneo horizontal para poder tener un temporal horizontal. Luego trazo
lo que se llama una vertical verdadera de la fosa del temporal, que es una bóveda. La fosa es una bóveda que nace frente al meato auditivo, da toda la vuelta en su parte superior, posterior, inferior de la eminencia articular. Todo esto es una bóveda. Le tomo el centro de la bóveda, trazo esta vertical. La vertical determina dónde nace el borde posterior denso del disco. Y el borde anterior está determinado por la horizontal verdadera tangente al borde inferior de la eminencia articular. Entonces la horizontal determina el borde anterior del disco y la vertical determina la posición posterior del disco. Profe, pero yo ahí veo que la parte más profunda de la fosa está más anterior que esa línea. Poqui puede ser, pero está, ¿Sí? está, ¿cómo se llama? Básicamente en la pared posterior del Del borde posterior del sí. disco. Eso sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? Tienes una vertical, borde posterior. Determina dónde empieza el disco a articular con la pared posterior inferior de la eminencia articular. Y el disco termina donde pasa la horizontal verdadera de la eminencia articular. Por lo tanto, lo primero que tú determinas es la posición del disco en el temporal, con la vertical y la horizontal. Ahora tienes que pensar dónde va a ser la mejor posición del cóndilo en el disco, en el temporal. Claramente. Eso corresponde a una bisectriz entre la vertical y la horizontal que va a determinar esa posición. ¿Te fijas? Perfecto. Y esa bisectriz determina la convexidad del cóndilo en la convexidad del disco y la convexidad del disco, la concavidad del disco en la convexidad del temporal. Si tú te fijas en esa línea diagonal, corresponde a la dirección que tiene el ligamento temporomandibular. Claro. ¿Te fijas? El ligamento temporomandibular tiene esa misma dirección que es anterior superior hacia el arco cigomático. Por lo tanto, anatómicamente, esta línea corresponde al ligamento temporomandibular, que es la vertical con la horizontal. Y eso nos da la posición congruente para nosotros de relación céntrica de la articulación temporomandibular. Temporal horizontal, vertical de la bóveda y la bisectriz con la zona convexo-cóncava, cóncava-convexa. Entonces, nos determina una situación bastante interesante dentro de la articulación. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el pánico del odontólogo? Porque el odontólogo en general, no los que en realidad se han dedicado como odontólogos a mirar la articulación temporomandibular. Yo diría un odontólogo de práctica clínica o que hace otras especialidades que no tengan que ver con la articulación necesariamente, le tienen pánico a la articulación temporomandibular. ¿Y cuál es el pánico? Que duela. Que duela y que el disco salga de su posición. Empiezan los articulares, los bloqueos, etc. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que ese cóndilo pierda su relación congruente con la eminencia articular. Claro. Entonces, yo estoy más preocupado del espacio anterior articular que el espacio posterior articular. Cóndilo, concavidad temporal. Este espacio es crítico. No me preocupa el espacio posterior, me preocupa el espacio anterior. Porque si tú ves que este espacio anterior se abre y permite, ¿no es cierto?, que este espacio aumente, aumenta por dos motivos. Uno puede ser el cóndilo, que se va hacia atrás y hacia abajo. ¿Te fijas? Y eso compromete el ligamento temporomandibular y la sinovial posterior e inferior. Por tanto, si tú palpas el cóndilo en su parte posterior e inferior, ya sabes que el cóndilo se te fue por detrás del disco. Exactamente. Y tienes la primera subluxación cóndilo discal posterior. Pero este espacio puede ser abierto porque es una situación 50 y 50. O el cóndilo se te va hacia atrás, o el temporal se te va hacia adelante. Entonces, esa posición anterior de la eminencia articular está asociada a un movimiento circular del cráneo en sentido posterior. Y eso permite que el disco tenga una segunda subluxación
entre el temporal y la pared posterior inferior de la eminencia articular. Entonces tienes 50% del problema condilar, condilodiscal posterior, Claro. y 50% anterior superior, cuando el temporal adopte una posición anterior asociada a una rotación posterior de cráneo. Entonces tienes una doble subluxación, condilodiscal posterior, disco temporal anterior inferior. Y eso produce, ¿no es cierto?, los primeros síntomas de la patología intracapsular discal. Claro. Comienza la discopatía temporomandibular. Es una discopatía condilodiscal discotemporal, porque es un problema del disco, por lo tanto es una discopatía. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos en esa situación? Que para que eso suceda, el ligamento temporomandibular tiene que ceder y comienza a comprometer las estructuras posteriores del cóndilo, que generalmente corresponde a lo que nosotros llamamos un dolor 5, que es la sinovial posterior inferior. ¿Se fijan? Entonces, el cóndilo en el disco hace una relación convexo-cóncava. Si el cóndilo se va hacia atrás, el disco se mueve en sentido opuesto y se luxa en sentido opuesto, se va hacia adelante. Y si luego el cóndilo se va hacia arriba, el cóndilo se va hacia atrás y hacia arriba, el disco se va hacia adelante y hacia abajo. Entonces, es un proceso biomecánico de la fisiología articular. Entonces, si miramos ahora en el corte en el lado izquierdo, dibujadas con blanco están las sinoviales. La sinovial anterior inferior, la sinovial anterior superior, la sinovial posterior inferior y la sinovial posterior superior. Entonces, este cóndilo con el disco tienen que moverse dentro de esta fosa y la eminencia articular, alejado de las 4 sinoviales. Y eso es lo fantástico del mapa del dolor articular, que se basa en la zona de las sinoviales, donde tú puedes perfectamente saber que este paciente tiene un dolor en esta zona, ya sabes que el cóndilo está haciendo un movimiento pequeñito en este sentido. Claro. A lo mejor se está comiendo los incisivos anteriores. Si llega a esta zona... El incisivo con el bracket también. Claro, ¿te fijas? Si en esta zona quiere decir que ya está haciendo un movimiento mucho mayor. Amplio. Está haciendo protrusivas amplias, aperturas bucales grandes. Si es en toda esta zona de la pared posterior del cóndilo, te fijas, aquí está la sinovial, toda la pared posterior, y te aparece sensible a la palpación, ya sabes que el cóndilo se te está yendo hacia atrás con una subluxación inicial condilodiscal inferior. Y si el dolor te aparece en la parte profunda superior de la fosa, ahí te tienen que dar un ataque al corazón, porque estás a 1 milímetro de la luxación del disco. Basta con que ese cóndilo se ponga 1 milímetro por detrás de la convexidad del disco en sentido posterior inferior y el disco ¡pum!, se te luxa en sentido anterior. Entonces el mapa del dolor articular, que lo hemos numerado, tiene distintas zonas. ¿Te fijas? Claro. Entonces tienes el dolor 1, el dolor 2, el dolor 5, el dolor 6, el dolor 3, que te determina zonas específicas de la articulación. Entonces esa es la importancia de la sensibilidad de los tejidos blandos, que te enseñan antes que se te produzca el daño tisular. De todas maneras. Cuando se produce el daño tisular, esto se transforma en una bola de nieve y en una pesadilla para el odontólogo. Así es. Así es. Comienza el dolor crónico. A mí personalmente el mapa del dolor me ha servido muchísimo, muchísimo. En todos los pacientes lo hago de esta forma sencilla, digamos, y claro, me va guiando inmediatamente para ver si es que tengo espacio o no para lo que tengo que hacer. En general también la parte del 50% del temporal, ¿no es cierto?, lo evaluamos por sintomatología o algunas cosas así según lo que conversábamos, y por supuesto, la estabilización es fundamental para cuando, sobre todo, queremos estar seguros de la asimetría de nuestros casos. Porque muchas veces nos pasa que tenemos, en una radiografía, vemos que están rotadas algunas vértebras y todo, y eso nos puede afectar, por supuesto, en la posición final, sobre todo cuando después queremos operar a un paciente. Claro, hay una situación ahí bien interesante, creo que la tengo por acá, como no venía preparado. Mira tú. Que si tú lo ves en esta anatomía, que es una anatomía bien integradora para el odontólogo, porque es un sistema
que también se llama relación céntrica, Claro. que es la relación céntrica cráneo-vertebral. Y se habla de esta relación céntrica cráneo-vertebral porque es un sistema capsular ligamentoso, occipital, cloidio, etc. Aquí están las cápsulas, pero los ligamentos tienen una orientación muy especial, que es un ligamento cruciforme, ¿te fijas? Que marca una vertical que relaciona el basión del occipital con la pared posterior de la eminencia de la odontoides hacia el cuerpo vertebral de C2. O sea, la estabilidad del cráneo en sentido vertical está dada por estas fibras verticales del ligamento cruciforme. Y las horizontales dan la estabilidad anteroposterior del cráneo. Claro. El cráneo entero. Ustedes se preocupan del cráneo con la mandíbula, pero ni siquiera saben si el cráneo está estable o no. ¿Te fijas? Entonces, estas fibras horizontales es un sistema cruciforme que da la estabilidad del occipital a C2 y del atlas a C2 con el segmento C3. Pero fíjate lo interesante de la vista cruciforme, donde no puedes aislar el cráneo del segmento C2, C3, que si tú sacas la bisectriz de la vertical con la horizontal y haces la bisectriz, aparece otro ligamento que relaciona C2 con los cóndilos del occipital. Por lo tanto, tú no puedes mover el cráneo sin que se mueva C2, C3, por este concepto de los ligamentos alares. Entonces tiene que haber en este sistema, que es capsular ligamentoso, este concepto del ligamento alar y el ligamento transverso del ligamento cruciforme le da la estabilidad al sistema cráneo-vertebral a través de una línea media esqueletal que pasa por la punta de la odontoides y atraviesa el cuerpo vertebral de C2. Y resulta que si esto pasa por el centro del maxilar, pasa por el centro del basión del occipital, corta el cráneo, quiere decir que la línea media del maxilar superior tiene que corresponder con esta línea media de la relación cráneo-vertebral. Es una sola línea media. Y luego atraviesa la línea media de la mandíbula. Ahora, ¿por qué es importante esta situación? Porque este sistema cruciforme ligamentoso permite esta línea media esqueletal vertical que pasa por la odontoides, permite que la primera vértebra cervical se pueda ubicar horizontal sobre C2 y C3. Y si sacamos la bisectriz de estos ligamentos alares que relacionan los cóndilos del occipital, oye, son como las riendas de un carruaje que mantienen los cóndilos a los dos lados horizontales. Entonces, yo los veo a ustedes que dicen, este paciente tiene un plano cruzal canteado. Tiene un ángulo de la mandíbula más arriba, el otro más abajo. Todas esas situaciones canteadas que ustedes hablan con tanta frecuencia, ¿no es cierto? Para mí son planos cráneo-vertebrales canteados. Claro. Y cuando la articulación cráneo-vertebral está canteada, el maxilar superior está canteado. El plano cruzal transverso de la mandíbula va a estar canteado. Y eso te va produciendo una bola de nieve. Justamente eso es justamente lo que nosotros hoy en día, también con el advenimiento de toda la tomografía, y que en general usamos tomografías de cráneo completo donde vemos C2, C3, nos permite hacer una evaluación bastante rápida para poder saber si es que el canteo que tenemos efectivamente está sobre un aspecto cervical de estabilidad también, digamos. Eso es lo interesante hoy en día. Porque esto que tú ves como relación cráneo-vertebral congruente, estable, ¿te fijas? Es lo que determina la relación céntrica que nos va a dar un occipital horizontal. Exactamente. Si tú tienes este occipital horizontal, permite que el temporal derecho y el temporal izquierdo, a través de sus fosas, también sean horizontales. Exactamente. Si la posición horizontal de la fosa es dependiente de la relación cráneo-vertebral, a menos que tú tengas, por supuesto, una anomalía congénita,
craneofacial. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de situaciones que son posicionales habituales y no situaciones de malformaciones, Sí, anomalías congénitas. Puede haber una variante anatómica también, ¿te fijas? Pero estos son los factores habituales del día a día. ¿Y qué significa eso? Que las fosas están horizontales. Y eso va a permitir que el cráneo, al estar en esta posición, mantenga una relación estable a través cráneo vertebral, pasa por el cuerpo de C2 y es C2, el axis, el que distribuye el peso de la cabeza en su capacidad funcional al resto del cuerpo. Doc, cuando tú hablabas al principio que tú analizabas primero articulación, después tejido conjuntivo y después músculo. Con la radiografía y los exámenes, tú básicamente analizas la calidad de la articulación en sí, de forma estructural, ¿te refieres? Y después, lo que conversábamos antes, el mapa del dolor, se orienta hacia el tejido conjuntivo. Y después lo Claro, muscular, digamos. Pero la parte exacto. articular es lo que tú ves con los espacios, digamos. Claro, son todas posicionales básicamente, que pueden estar muy, muy, muy influidos por una relación de tipo cruzal, una mordida Claro, cruzada, una mordida cubierta, etcétera. ¿Te fijas? Pero son perfecto. posicionales, son posicionales. El problema es que esto no tiene edad. Un niño puede nacer ya fuera de relación céntrica cráneo-vertebral. Sí, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Entonces, tú tienes ahí bonitas imágenes de eso. ¿Te fijas? Y se mantiene a través del niño y el adolescente. Pero nosotros pesquisamos estas situaciones cuando se salen de esta relación céntrica que estoy mostrando en pantalla, por una simetría de la posición de las fosas que se demuestran a través de la órbita de los ojos. Entonces, si tú ves una órbita derecha alta Ujú. en relación a una órbita izquierda baja en una asimetría facial, la órbita representa la fosa del temporal. Entonces, si yo veo un paciente asimétrico, digo, claro, tiene la órbita izquierda alta y la órbita derecha baja, digo yo, la fosa del temporal está kantiana. ¿Qué está provocando esa posición kantiana? Miro al paciente y digo, claro, tiene la rama, por decir algo, derecha más corta que la izquierda. Eso lo vas a pesquisar tú Sí, en tu claro. tomografía de alta resolución. Ujú. ¿Te fijas? Entonces, ya está sucediendo una cosa que pasa a ser posicional, pero que en el tiempo se transforma en estructural. Perfecto, perfecto. Entonces, es interesante porque yo lo veo así. Yo determino primero esta posición congruente cráneo-vertebral. Me da la posición horizontal de la fosa, Cosa. que me debe dar también la posición horizontal de los dos cóndilos con su disco interpuesto. Y básicamente, perfecto, entonces, tú no determinas una posición natural de cabeza, sino que tú buscas que exista esta perpendicularidad según la línea media craneal, o sea, según la línea Exacto. media cervical. Perfecto. ¿Te fijas? Y determino entonces que estas dos relaciones céntricas, la cráneo vertebral con la cráneo mandibular derecha e izquierda, mantengan este parámetro. Fantástico. Eso te da una articulación que se puede mover en los tres planos del espacio sin fricción, sin roce, sin proceso degenerativo y sin dolor, porque te va a permitir moverte en todas las direcciones sin comprometer los tejidos blandos de la articulación temporomandibular. Y Profe, ¿qué acuérdate quiere que que le diga? siempre, Tremendo. te fijas, en esto es una situación bien importante, cosas que son bien simples. El daño a los tejidos blandos precede el daño a los tejidos duros. Sí. Si tú tienes sinovitis articulares, distensión capsular ligamentosa, el paciente va a comenzar después de eso Mm. con a lo mejor un osteofito en el cóndilo, un pequeño aplanamiento de la eminencia articular, ¿eh? Y después Perfecto. va a salir la bola de nieve, ¿eh? Sí. Los crujidos, los sonidos articulares, etc. ¿Te El fijas? recambio articular. Y lo otro que también es importante tomar en cuenta es que la hipermovilidad Sí. precede a la hipomovilidad. Entonces, cuando tú tienes sinoviales anteriores, el dolor 1, el dolor 2, el dolor 3, que ya te está mostrando una hipermovilidad condilar anterior, un exceso de traslación Sí. anterior, te va a llevar en el tiempo una hipomovilidad. ¿Por qué?
se te va a soltar la articulación, va a cambiar la posición del cóndilo y le van a aparecer las discopatías, y las discopatías se van a transformar en luxaciones discales, probablemente primero con reducción, después sin reducción, y al final vas a terminar con una limitación de apertura bucal. ¿Te fijas? Entonces hay una bola de nieve en esto. Por eso que a mí me interesa tanto el trabajo con niños y adolescentes, porque podemos hacer intercepción de la patología degenerativa articular, y que no se hace la intercepción de la patología articular. Se hacen procedimientos, pero no se toma en cuenta el concepto preventivo degenerativo de que puede tener esta articulación en el tiempo. Sí, cierto es. Entonces, esta es la base de mi sistema que tienen ustedes en esta pantalla. Es un sistema cruciforme en los 3 planos del espacio, siempre. Pero ustedes también, pues ustedes toman la línea media, el maxilar superior con la mandíbula, y después, ¿qué es lo que quieren? Un plano cruzal transverso horizontal. Totalmente. Es un sistema cruciforme por donde lo miren. Entonces tienen que siempre respetar este sistema cruciforme que se llama relación céntrica. No, excelente. Excelente, profe. Oye, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco muchísimo tu explicación. Creo que me quedaron, una vez más, cada vez que escucho tu clase me queda clara otra cosa más. Y creo que, usted, siempre un agrado y siempre aprendo muchísimo. Me quedo con varias cosas ahí para darle vuelta, como siempre. Pero bueno, sobre todo yo creo que el objetivo de tener mayor claridad acerca de por qué hacer el mapa del dolor y la importancia que tiene, yo creo que quedó clarísimo. Así que... Qué bueno, qué bueno. Este es un concepto que lo he ido desarrollando yo a través del tiempo en base a la experiencia clínica, y por supuesto que con la intención de compartirlo con todos los profesionales del área de la salud para poder hacer, ¿no es cierto?, una intercepción y saber también cuándo referir, porque si yo tengo un dolor 5, por decir que es sinovial posterior inferior, yo sé que hay una interferencia oclusal. Entonces, ¿cuál va a ser la primera pregunta que le hago a mi paciente? ¿Quién es su dentista? Exactamente. Y una vez que sé quién es su dentista, tengo la primera entrada, que es la comunicación. Exacto. Y si nos podemos comunicar y solventar estos problemas en común, en una situación además amistosa, amigable y entretenida, fantástico. Siempre un agrado, de todas maneras. Claro. Bueno, esa ha sido mi experiencia trabajando con usted y con Lucho, por supuesto, que es un gran profesor y un cirujano fantástico que siempre tiene mi respeto en ese sentido. Así que dale muchos saludos cuando lo veas. De todas maneras, profe. Oye, así que te mando un abrazo grande, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, en la mañana vamos a estar transmitiendo justamente esto, así que va a quedar también en nuestro canal de YouTube, ahí ya te di los links y todo, así que para que después veas cómo quedó todo. Estupendo, te lo agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. No, profe, gracias a ti. Estamos bien. Ok, cuídense. Gracias, sí, de todas maneras. Nos vemos. Chao, adiós.